buenas tardes, mis estimados estudiantes de la cátedra de termodinámica. En la tarde de hoy vamos a ver un material que, bueno, ya por motivos de tiempo ya fue evaluado. Igualmente, esta guía también fue explicada en la videoclase que yo dejé, motivado a que esta clase fue programada esta semana, pero tengo que cumplir con la clase de este trimestre, digamos, el módulo 2 del 2024-3, ¿no? El hoy es 21 de octubre del 2024, pues estamos viendo o retroalimentando este segundo módulo, segunda unidad de termodinámica, de la cual pues vamos a hablar un poquito hoy, y vamos a comenzar con los principios básicos de la termodinámica. eh, el primer principio. Ya habíamos visto en el primer parcial algunos conceptos básicos, etcétera, principio cero, la entropía, etcétera. Aquí vamos a hablar en este particular, de lo que son sistemas termodinámicos, estados termodinámicos, primer principio de la termodinámica, segundo principio de la termodinámica. Vamos a hablar de combustibles y de combustión también. Fíjate que para iniciar, como en este caso en los principios básicos de la termodinámica, nosotros tenemos lo que es las propiedades termodinámicas, lo que son las extensivas y lo que son las intensivas, ¿verdad? Lo que es equilibrio termodinámico, tenemos mecánico, térmico y químico, que también lo habíamos tocado en nuestro primer parcial, lo que son procesos termodinámicos politrópicos, reversibles e irreversibles, ¿no? Tenemos lo que son las funciones de estado, la ley cero de la termodinámica, balance hidrostático, presión y temperatura. Aquí tenemos un ejemplo de una taza de café donde tenemos el sistema, tenemos el entorno, y energía, y lo que es la materia y energía. Ok, vamos a hablar eh, y recordar y retomar acá lo que la termodinámica es la rama de la física que describe los estado de equilibrio de la materia a nivel macroscópico. ¿Sí? El macro, eso también lo iba a tocar en el primer parcial. Es una teoría fenomenológica, perdón, desarrollada a partir de razonamiento deductivo, que estudia sistemas reales sin modelar y sigue un método experimental. Y está basada en la cuarta ley, en las cuatro leyes universales, que es la ley cero, que también la vimos en el primer parcial, que define la temperatura, la primera ley que define la energía interna U, la segunda ley que define la entropía o el estado de desorden de un sistema, y la tercera ley que define numéricamente la entropía. No se describe microscópicamente la materia, de eso se encarga lo que es la mecánica estática, ¿no? Quiere decir que aquí vamos a hacer análisis macroscópico, más no microscópico. Eh, Promedio de variables microscópicas y variables macroscópicas. Dice, las descripciones macroscópicas en un sistema es de aproximadamente por día a la 23 partículas. Pueden ser desarrolladas matemáticamente a través de muy pocas variables, ¿no? Eso también es una ventaja de manejar la parte macroscópica. Fíjate que entre estos principios básicos de termodinámica vamos a encontrar lo que es un sistema termodinámico y se define como una porción, ¿verdad?, de materias separadas del resto del universo, alrededor el entorno mediante fronteras reales o imaginarias. Por lo menos aquí podemos tener un sistema. Cuando me refiero a fronteras reales, es que sea un recipiente, o imaginarias cuando, recuerden, nosotros en el primer parcial denotábamos o hacíamos lo que era un aislamiento a través de línea punteada para determinar si el sistema era abierto o era cerrado. Fíjense que vamos a definir qué sistema es parte del universo del objeto. Esto también es parte del repaso de la primera actividad, pero es el enganche
de la primera módulo, pero el enganche del segundo. Porque fíjate que el sistema es parte del universo objeto de estudio. Es decir, yo quiero hacer el estudio de las personas que padecen cáncer en Táchira. Entonces, Táchira es un estado que pertenece a Venezuela. Entonces, allí estoy delimitando un sistema que es específicamente en Táchira. Pero si lo quiero delimitar aún más, digo San Cristóbal, que entonces es una ciudad que pertenece a Táchira y Táchira que pertenece a Venezuela. Y Venezuela pues, pertenece, este, en este caso, a lo que es Sudamérica. ¿Ok? Bueno, y así. Ahora, de resumidas cuentas, pues parte de un universo objeto de estudio, ¿no? Un sistema. Alrededores, porción del universo que no se va a estudiar, pero que puede interactuar con el sistema. Por decir, cuando hablo de que voy a hacer el estudio del sistema, voy a hacer el estudio de las personas que tienen cáncer de estómago en el Táchira, también yo puedo analizar los alrededores del Táchira, por lo menos Mérida, que está pegado a nosotros, Barinas, un ejemplo, si esas personas también se alimentan o tienen una alimentación con estos estados, en estos casos serían los alrededores, ¿no? Y que de pronto el cáncer provenga de esa zona o del alimento de esa zona, ¿no? Pudiese ser, ¿no? ¿Qué es una pared? Separación real o imaginaria entre un sistema y los alrededores. Ya hablamos que puede ser una pared real o una pared imaginaria. Las composiciones e iteraciones definen los tipos de sistemas, ¿verdad? Entonces, entre los tipos de sistemas termodinámicos tenemos los iterativos o las iteraciones y tenemos las composiciones. Tenemos las iteraciones y tenemos las ¿qué? Las composiciones. Fíjate que en este sistema, vamos a hacer un poquito más de eso aquí. Por lo menos tenemos sistema, materia y energía. Sistema, energía y puro sistema. Sistemas abiertos, que lo vimos en- en el primer parcial, tenemos sistemas cerrados y sistemas aislados que no interactúan con los alrededores. Fíjate que tanto en los sistemas abiertos como en los sistemas cerrados, pues los alrededores interactúan con, con lo que está adentro, ¿no? Que día me llamó la curiosidad, y pronto voy a contar acá en la clase, de por qué las pelotas de tenis, las verdecitas que vienen presurizadas, o sea, vienen llenas de un gas, ¿por qué venían en una lata, selladas como si fuese un alimento? Y las razones porque, como ellas vienen llenas de un gas, con una presión adentro, esa lata se presuriza porque si las pelotas se venden así como tal, y no se presurizan, ellos van a perder la presión de ese gas. Entonces, cuando las vayan a vender, la pelota ya no va a prestar la misma calidad de rebote, ¿sí? Porque va a perder ese gas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace una lata presurizada donde la presión que tiene alrededor de la pelota tiene la misma presión que tiene la pelota, entonces no se va a escapar el gas. Fíjate que entonces ahí estuviésemos viendo que en este caso el alrededor permite el equilibrio del gas dentro de la pelota de tenis. Fíjense que eh, entre los tipos de sistemas termodinámicos, habían hablado que están los de frontera, rígidas, móviles, están adiabáticas, que no dejan pasar el calor, y están ditérmicas, que sí dejan pasar el calor. Por lo menos una pared adiabática pudiese ser un ejemplo, digamos, muy usado. Cuando agarramos una gavera de anime, metemos hielo, metemos un refresco allí o algún alimento que queramos refrigerar, y esa cava de aluminio no permite o no deja pasar el calor externo para que haya un intercambio de temperatura allí. Y están las térmicas que sí dejan pasar el calor. Bueno, en este caso, pues una olla cuando va a calentar el agua, eso
Eso sería una pared térmica porque es una pared de metal que cuando calienta por fuera la olla, transmite el calor internamente al alimento que estamos cocinando. Están las paredes, los tipos de fronteras, las permeables, que permiten el paso de la sustancia, ¿no? Permiten como, es como un filtro que pasa, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo tela, bueno, vamos a colocar un ejemplo allí, la bolsa de colar café, porque entonces sería una pared permeable, porque cuando yo eche el líquido de agua más café, pues él deja pasar o deja permear el líquido impregnado de café. Están las impermeables que no permiten el paso de la sustancia. Un ejemplo también el material que utilizan los paraguas este, de, para protegerse de la lluvia, incluso del sol también, ¿no? Pero de la lluvia, cuando cae el agua, pues es un material impermeable que no permite el paso de las partículas de agua. Están las semipermeables, ¿verdad? Que solo permiten el paso de una sustancia hacia un lado de la pared y no de retorno, ¿no? Sí, pasan por un lado de la pared, pero cuando se va a retroceder, pues no deja que pase nuevamente. Bueno, una vez visto esto, vamos a ver las propiedades también, que las repasamos allá, pero aquí la vamos a volver a tocar. Están las propiedades termodinámicas, están las extensivas, que dependen de la cantidad de la materia, el valor total de la variable del sistema, que es la suma de los valores correspondientes de cada una de las partes del mismo. Fíjate que cuando hablamos de propiedades extensivas, como lo dije en la primera clase, vamos a hablar de masa, de número de moles, de volumen y de entropía. ¿Ok? Quiere decir que yo pudiese tener una masa M1, un ejemplo de dos vasos de agua, y si yo lo separo en dos vasos, como M2, M3, me sigue dando la misma que, la misma masa. Es como que yo tenga un litro de agua y yo parta en dos medio litros, pues cuando lo sumo y lo vuelva a echar, pues me va a producir un litro. Y están las propiedades intensivas, que son presión, que son temperatura, que es densidad y que es viscosidad. Dice, no dependen de la cantidad de materia, son independientes del tamaño del sistema y su valor puede variar de un lugar a otro. Un ejemplo, la temperatura. Pero lo que pasa es que la temperatura no depende del tamaño. Yo puedo refrigerar un litro de agua y también puedo refrigerar un cuarto en la nevera y los dos se me van a refrigerar a la misma temperatura. No dependen del tamaño, porque la temperatura ambiente en ese caso, si yo la someto a la nevera, menos 4 grados centígrados, entonces él se va a enfriar. Esos dos materiales puedan alcanzar prácticamente el punto de congelación debido a que tienen la misma temperatura y no dependen de la masa. Esas son propiedades intensivas que no dependen de la cantidad de materia. En cambio, las extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Vamos a ver qué es el equilibrio termodinámico. Todos los sistemas de la naturaleza tienden a evolucionar hacia aquellos estados cuyas propiedades están determinadas por factores intrínsecos y no por la acción de fuerzas externas. Estos estados son, por lo general, independientes del tiempo y se denominan estados de equilibrio. El equilibrio termodinámico, vamos a hablar específicamente en la termodinámica, se dice que un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico si es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico cuando está sometido a una determinada condiciones de contorno, las condiciones que le imponen sus alrededores, que es donde está, digamos, ese sistema. Pero ellos han de encontrarse simultáneamente en equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. Fíjate que para que un sistema termodinámico esté en equilibrio, vamos a tener, debe de estar tanto mecánico como térmico como químico. Si estamos hablando de mecánico, la presión; si estamos hablando de térmico, la temperatura; y si estamos hablando de químico, la composición. Fíjate que estos son constantes y pertenecen al equilibrio general. Dice, en la realidad, el equilibrio termodinámico se caracteriza por tener un valor mínimo en sus potenciales termodinámicos. Por decir, la entropía o la energía libre Helmholtz, ¿sí? Que es a temperatura y volumen constante,
Y dice que A se define como la energía menos T por S, por la entropía, y la energía libre de Gill, que es presión y temperatura constante, la entalpía menos la temperatura por la entropía. ¿Ok? Fíjate que entre los principios básicos también vamos a tener los que son procesos termodinámicos. Dice, en este sentido, cualquier cambio realizado por un sistema entre dos estados termodinámicos se determina proceso y la serie de estados transitados entre ambos estados inicial y final, camino al recorrido. Entonces, esto vamos a tener de un estado uno va a cambiar a un estado ¿qué? 2. Y pues, digamos que el proceso es el recorrido, ¿no? El recorrido que hace dice, cualquier cambio eh, realizado por un sistema entre dos estados termodinámicos, ¿sí? Se denomina proceso. Fíjate que está lo que es reversible, dice, al cambiar de estado, el sistema es capaz de retornar al estado inicial a través del proceso inverso al original. Es decir, transita de forma infinitamente lenta, perdón, permanece, permanece en equilibrio con el entorno. Por lo mismo, el estado, fíjate, lo vuelvo a leer. Al cambiar de estado, el sistema es capaz de retornar al estado inicial a través del proceso inverso al original. Es decir, transita de forma infinitamente lenta, permanece en equilibrio con el entorno por los mismos estados que ocupó en el proceso original. Quiere decir que en un proceso reversible puede ser un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, el agua cuando cambia de estado de líquido sólido y gaseoso, por lo menos cuando la congelamos y la devolvemos a derretir, a fundir, ella es un proceso irreversible porque se vuelve a convertir en líquido. Si la congelamos y la dejamos de pronto a temperatura ambiente, vamos a ver más adelante que se va a volver a convertir en líquido, ¿verdad? O si estaba en vapor y la condensamos, vamos a volver a tener un proceso reversible. Pero ¿qué es lo que pasa en un proceso irreversible? Para retornar al estado inicial, el sistema debe tomar un camino diferente al inverso. Es decir, al inverso de este, es decir, transita por nuevos estados termodinámicos en equilibrio con el entorno, con el fin de alcanzar el estado termodinámico inicial. Un ejemplo de un proceso irreversible sería quemar una hoja de papel, ¿verdad? Cuando la quemamos, ¿verdad? Este proceso es irreversible porque para ya tratar de buscar un estado de equilibrio, toma un camino diferente y nunca volver al estado inicial, ¿no? Porque es muy difícil que de pronto ya una hoja que ha sido consumada, porque dentro del calor se produjo una combustión, ya por más de que tratamos de reconstruir esa hoja, no vamos a alcanzar el estado inicial de la hoja, ¿ok? De papel, ¿no? No, dice proceso termodinámico. Vamos a ver que es un proceso politrópico. Dentro de los procesos termodinámicos, más que un proceso politrópico. Al cambiar de estado, una de las propiedades del sistema permanece constante. Por decir, si yo digo P por B a la N igual a una constante, entonces va a haber un proceso politrópico que se puede definir en adiabático, isotérmico, isocórico, isobárico. Cuando es adiabático es cuando el calor eh, o el intercambio de calor es cero, no va a haber ningún cambio porque el sistema está completamente aislado. Cuando es isotérmico es porque lo vamos a hacer a temperatura constante. Iso viene de equilibrio y térmico a temperatura constante. Isocórico es a volumen constante. Isobárico a presión constante. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver función de estado, y una función de estado, ¿verdad? De estado es una propiedad termodinámica del sistema que varía independientemente del camino recorrido por el mismo al transitar
de un estado a otro sin importar los estados termodinámicos intermedios ocupados durante el proceso. Es decir, una propiedad termodinámica se considera función de estado si solo si depende de los estados inicial e final de un proceso y no del camino recorrido. ¿Ok? Aquí podemos ver en un balance hidroestático la presión y temperatura. Fíjate que, digamos, la energía cinética es un medio de I por K por T cuadrado. Y la presión se define como un tercio de la densidad por el volumen específico elevado al cuadrado. Aquí dice ley cero de la termodinámica. Si A está en equilibrio térmico con B y B está en equilibrio térmico con C, entonces A se encuentra en equilibrio térmico con C. Es decir, si A está en equilibrio térmico con B y B con C, pues A también tiene que estar en equilibrio térmico con C. Aquí vamos a tener dentro del balance hidrostático de presión y temperatura que las escalas más utilizadas van a ser los Celsius, los Fahrenheit, los Kelvin y los Rankine. Fíjate que la conversión para yo llevar de grados Kelvin, de grados centígrados, perdón, a grados Kelvin, aquí, de grados Kelvin a grados centígrados, voy a utilizar que me da la temperatura en centígrados y lo voy a sumar 273,15. Pero si yo quiero llegar de centígrados a Fahrenheit, multiplico los que me den en centígrados por 1,8 y le sumo 32. Y si yo los quiero llevar a grados Rankine, tendría que transformarlos, y me dan centígrados, tendría que transformarlos primero a Kelvin y luego multiplicarlo por la constante de 1,8. ¿Ok? Vendría siendo esto. Entonces, para llevar de centígrados a Rankine, tendría que llevarlos a Kelvin y de Kelvin y pasarlos a Rankine. Vamos a hablar ahora, ya voy a adelantar un poquito más atrás, de los estados termodinámicos. Muy importante este punto, que son las sustancias puras, están las fases, presión y temperatura de saturación, calor latente, equilibrio líquido de vapor, tablas de propiedades y ecuaciones de estado. Dentro de las sustancias puras y fases vamos a definir que una sustancia pura es toda sustancia homogénea y y variable composición química, aquellas que no pueden descomponerse mediante procedimientos físicos. Es posible que la sustancia pura se descomponga mediante reacciones químicas si se descomponen en más de un elemento químico. Se dice que la sustancia es pura compuesta cuando se descompone más de un elemento químico. Por supuesto, en caso contrario se dice que una sustancia pura simple. Entonces, fíjate que una sustancia pura, homogénea y de invariable composición química es aquella que no puede ponerse mediante procedimiento físico. Un ejemplo, si yo agarro, tengo eh, el agua como tal, es una sustancia pura porque el agua, si bien está compuesta por hidrógeno y oxígeno, no la puedo componer mediante un procedimiento físico, es decir, ni calentándola, ni congelándola, ni etcétera, ¿verdad? Tendría que someterla mediante una reacción química para yo tener el hidrógeno y el oxígeno por separado. Y si se descompone más de un elemento químico, es decir, la sustancia es pura compuesta. En este caso, contrario, se dice que una sustancia pura simple también, ¿no? Pero hay sustancias puras simples que se pueden descomponer. Pero el agua es una sustancia pura que evidentemente pues no se puede descomponer por un proceso físico, sino con un proceso químico. Existen tres fases principales para una sustancia pura. Estas son sólida, líquida y gaseosa. Entonces aquí tenemos sólido,
lo que es sólido, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo voy de sólido a gaseoso, y vamos a dar un ejemplo de cada cosita, este estado se llama sublimación. ¿Ok? Si yo voy de sólido, ajá, y si yo voy de sólido a líquido, perdón, de sólido a gaseoso, el estado se llama sublimación. Un ejemplo de esto es el hielo seco, porque si yo tengo hielo seco, que es el hielo que utilizaban los heladeros antiguamente para refrigerar los helados de la F, este es un bloque, el hielo seco es un bloque que no pasa por la parte líquida, sino que una vez se sublima, va de sólido a gas. Si yo voy de sólido a líquido, ¿verdad? De sólido a líquido, este se llama fusión, ¿verdad? El cambio de fase o fase de sustancia pura se llama fusión, ¿verdad? El cambio de fase se llama fusión. Ajá. Si yo voy ahora, de líquido a gaseoso se llama vaporización. Si yo voy de ahora de líquido a sólido se llama solidificación. Si yo voy de gaseoso a líquido se llama condensación. Si yo voy de gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Sublimación inversa. Un ejemplo de ese, no estoy muy seguro, de gaseoso a sólido, pero no sé si el nitrógeno en estado gaseoso, se somete a una sublimación inversa, se puede obtener sólido. No recuerdo todavía, no estoy muy claro allí. ¿Ok? Entonces, una vez visto esto, vamos a continuar. Fíjate que una sustancia pura en fases, vamos a tener fases de sustancia pura en tipo diamante y en tipo grafito, ¿verdad? Y aquí vamos a tener lo que es fase líquida, líquido comprimido, líquido saturado con vapor saturado y vapor sobrecalentado. ¿Ok? Bueno, aquí me voy a adelantar un poquitico, tocar algunas otras cositas. Vamos a hablar un poquito del calor latente. Eh, la energía suministrada a las partículas durante el cambio de estado no puede ser medida mediante las variaciones de temperatura. El calor latente del cambio de estado L es la cantidad de energía térmica que se transmite en un kilogramo de masa de una sustancia pura para cambiar de estado a una presión determinada y la temperatura del cambio de estado. Es decir, por lo menos aquí tenemos que el aluminio tiene 400 joules sobre kilogramo por día a la 3. Y eso en frío, en estado frío, ¿no? En estado, ya que no logro leer aquí, energía promedio de evaporación, de fusión, perdón. En fusión de 400 por día a la 3 y en vaporización tiene una energía de 12,3 por día a la 6 joules sobre kilogramo. ¿Ok? De calor latente.
Aquí podemos ver un ejemplo en esta curva de calentamiento de una sustancia a una determinada presión. Vamos a analizarla a ver. En este caso, tenemos que de A hasta B, ¿sí? En este caso, vamos a ver la flechita, perdón, de A hasta B solidificó, ¿no? A una temperatura dada. Luego, de sólido más líquido debía estar hacia aquí y luego de líquido en adelante hasta el punto de vaporización. Y luego el de vaporización se mantuvo constante hasta el punto D y luego subió y se convirtió en un gas. ¿Ok? Fíjense que aquí vamos a tener las ecuaciones de estado que van a definir lo que son gases, que son el estado de agregación molecular más simple. Llenan completamente el recipiente y aparte se adaptan al contenido. Son totalmente solubles entre ellos. Fíjate que llenan completamente el recipiente que los contiene. Son totalmente solubles. Estamos hablando de los gases. Ecuación de estado. Ecuación que relaciona las variables que describen, ¿verdad? El estado físico del sistema. Ecuación de estado de gas, ¿sí? Es P igual a F en función de T de volumen o el número molar. Y propiedades de gas puro, ¿sí? Este, Son tres específicamente: el estado del sistema, presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia. Fíjate que dentro de las ecuaciones de estado aparece lo que es la ley de de Boyle, a ver, la ley de Boyle de 1661, la relación presión-volumen. Esta ley de Boyle la ley de Boyle establece que el volumen de una cantidad determinada de gas a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Es decir, que va a haber una constante entre uno por la presión. Y perfectamente, si yo despejo allí, y dice que el volumen es inversamente proporcional. La ley de Boyle establece que el volumen de una cantidad determinada de gas a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Entonces podemos tener perfectamente presión por volumen es igual a constante. Dice el valor de la constante depende de la temperatura y de la cantidad de gas que hay en la muestra. Y aquí podemos ver y podemos observar que si yo tengo a menor, fíjate, este pistón, a menor volumen, ¿verdad? Va a aumentar, va aumentando la presión. Si yo llego más para acá, entonces en este punto, por ejemplo, voy acercando más a cero, pues la presión va a ¿qué? A aumentar. Es decir, a menor volumen, mayor presión. Eso es lo que pasa, un ejemplo, en un pistón de un carro, en un pistón de un carro. Vamos, que tenga aquí el pistón del carro. Este lo hice muy allá. Y yo tengo aquí adentro el pistón del carro, adentro. Pero este pistón vamos a hacerlo en negro. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Aquí está adentro el pistón, ¿sí? Y entonces, si cuando él comprime la mezcla de combustible,
Aquí, vamos a colocar la mezcla de combustible aquí adentro. Y aquí adentro. Cuando él baja y a menor volumen, aumenta la ¿qué? La presión. Entonces, cuando explota, este, va a producir un recorrido violento de la carrera del pistón. ¿Ok? Está también entre las ecuaciones de estado, está la ley de Charlie-Gauss-Luzay de 1802, que dice que el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. O sea, al duplicar la temperatura, el volumen del gas también se puede duplicar. Entonces se define que el volumen va a ser una constante por la temperatura. Dice que el volumen es la cantidad fija de un gas a presión constante, es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Al duplicar la temperatura, el volumen del gas también se puede ¿qué? Duplicar. Esa es la ley de Charles o Guy-Luzait de 1802. Está también el principio de Avogadro, que esa es muy manejada, de 1811, dice una presión y temperatura dada, los volúmenes de gases que reaccionan entre sí están en proporciones de números enteros pequeños. Por ejemplo, los volúmenes de hidrógeno, gaseoso. Y fíjate que allí se establece que un mol, a través de esta ley del principio de Avogadro, perdón, esta ley, no sé por qué no me marca aquí ajá, ya. Se, eh, Ese principio dice que un mol equivale a 6,023 por día a las 23 moléculas de gas, pero también que un mol equivale a 22,4 litros en volumen normal. Y ahí es donde se establece, de acuerdo al número de Avogadro, que el volumen uno entre el N1 va a ser igual, entre la unidad molar, va a ser igual al volumen 2 entre el N2. Y ahí es donde sale la siguiente ecuación de estado, que la presión por el volumen es igual a M por R por T, donde R es constante universal de gases y depende de las unidades de presión, volumen y temperatura. Y M es el número de Avogadro. Aquí vamos a ver principios básicos de la termodinámica y ya vamos a ver, digamos, en qué se aplica, ¿no? Formas de energía, la primera ley, que es digamos, la unidad central de lo que estamos tratando, la primera ley de la termodinámica es esencialmente una expresión del principio de conservación de la energía. La energía puede ser transferida, cruzar fronteras en un sistema cerrado en dos formas, calor y trabajo. Si la transferencia de energía es debida a una diferencia de temperatura, es calor, si no es trabajo. Fíjate, si la transferencia de energía es debida a la diferencia de temperatura, es calor, si no es trabajo. La transferencia de energía en forma de trabajo ocurre cuando todo el sistema o una parte de este se desplaza por una acción de una fuerza. Aquí podemos ver o podemos observar que hay una caldera y por la caldera, vamos a ver si podemos aquí con flechitas ayudarnos. De la caldera sale vapor de agua saturado, va por una tubería, ¿verdad? De la tubería dentro de la turbina, la tubería produce un trabajo, sale de la turbina como vapor, entra un condensador, pierde calor para convertirse en líquido,
sigue el recorrido por la teoría, llega a la bomba y de la bomba nuevamente el líquido entra a la caldera para luego volver a hacer todo el proceso, porque ya vuelve a entrar a la caldera, se vuelve a calentar y vuelve, y entonces esto va a quedar, va a producir un ciclo termodinámico donde evidentemente va a estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Fíjate que esto sería un ciclo ideal de una planta de vapor, ¿verdad? Pero nunca en la realidad se va a obtener esto porque van a haber pérdidas precisamente en la fricción entre las tuberías y el vapor que corre por las tuberías, ¿no? Y algunos otros efectos también. Ok. Aquí vamos a tener algunas ecuaciones de trabajo, etcétera. Vamos a ver qué es el calor. La energía transferida en forma de calor solo debe su origen exclusivamente a la diferencia de temperatura entre un sistema y su entorno, y solo ocurre en el sentido en que se disminuye la temperatura. Fíjate que la transferencia de calor nunca se va a dar de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Siempre se da del cuerpo caliente al cuerpo frío. Es decir, para yo enfriar un cuerpo, en realidad lo que hago es extraerle el calor que tiene internamente. Fíjate que en las neveras, cuando yo meto un alimento y ese alimento de pronto está a 25 grados Celsius, ¿sí? Y lo meto a la nevera, donde está el refrigerador, donde está la parte del evaporador. Le dice, bueno, se dice, normalmente lo conocemos como refrigerador, que es donde hace el hielo. Entonces meto el alimento o meto agua a temperatura y cada vez que el refrigerante pasa por el serpentín y este por ventilación forzada sopla aire frío, lo que está haciendo es en cada pasada extraerle el alimento o el agua que está a temperatura ambiente, está transfiriendo su calor al aire frío y cada vez lo hace varias veces hasta que entonces la temperatura del cuerpo que estamos metiendo a temperatura ambiente llega a cero y no contento con el cero, baja por debajo de cero y se convierte, si es agua, en hielo. ¿Ok? Este calor también es importante saber que el calor es la energía transferida de forma macroscópica y desordenada. Y también cuando tenemos un calor mayor que cero, es positivo, el calor es absorbido. Y cuando es un calor menor que cero, es negativo, que es cedido. Fíjate que cuando es cedido es que él pierde, por lo menos en el caso del refrigerador, el alimento cede calor, es decir, es un calor cedido, un calor negativo, que lo está perdiendo. ¿Y quién lo está ganando? El aire frío, perdón. Porque fíjate que cuando entra al refrigerador, el alimento pierde calor, cede su calor, es negativo. Pero el aire de ventilación forzada frío lo gana. Entonces un calor positivo. Aquí vemos la unidad más común de termodinámica en calor, es el Joule también, ¿no? Y el calor también lo miden en Joule y la unidad más común en termodinámica es la caloría. Por definición, una caloría de energía se requiere para incrementar la temperatura de un gramo de agua en un grado centígrado. ¿Sí? Ujú. Calorimetría, vamos, ya que quería mostrarle algo por aquí adelantico. Son ecuaciones, evento térmico, principios básicos, tabla de propiedades. Ya le estoy adelantando un poquito por el tiempo. Bueno, aquí vamos a ver las tablas de propiedades que no las vamos a trabajar porque eh, no nos da tiempo de hacer, digamos, tanto, pero existe una tabla donde vamos a encontrar
lo que es en volumen, entropía, entalpía, para determinados materiales que están tabulados a determinadas temperaturas. Incluso con esto se hacen interpolaciones para hallar valores en sustancias puras, líquidas, etcétera. Y bueno, ya el segundo principio básico ya va a quedar para la tercera unidad. ¿Qué va a salir aquí? En realidad no va a salir exámenes así de tanto cálculo por el factor tiempo, pero sí hay que revisar el otro material que ya creo que ustedes ya lo presentaron. Esto era como un refuerzo porque ese material ya estaba montado, y vieron el examen que no fue tan difícil tampoco. Más que todo propiedades intensivas, propiedades extensivas, cambios de fase, por ahí construir creo que un diagramita de presión-temperatura, que no era tampoco tan difícil. Bueno, mis estimados estudiantes, nos vamos a ver en una próxima oportunidad para ver el segundo principio de la termodinámica, donde vamos a ver máquinas térmicas, motores y refrigeración de máquinas de Carnot, entropía, y la tercera ley de la termodinámica para el módulo 3. Espero, eh, si cuando puedan, se conecten para de pronto, digamos, hacer la clase un poquito más interactiva. Se despide de ustedes, su profesor Pedro Sánchez, esperándolos verlos en otra oportunidad y esperando que, bueno, hayan salido muy bien en las actividades que ya han presentado. Gracias.